Buenos Aires, sábado 12 de julio de 1930. Una mañana de invierno helada y envuelta en una tenue llovizna. La ciudad crecía a un ritmo febril y el tranvía era el rey de las calles. La línea 105, de capitales británicos, unía Temperley con Plaza Constitución. Un trayecto de más de una hora que obligó a la empresa a construir su propio cruce sobre el riachuelo, el famoso Puente Bosch. Este puente, inaugurado en 1908, era un puente metálico levadizo, vital para dejar pasar a los barcos y el único camino que tenía el tranvía hacia la capital. Esa madrugada, el interno 75, pintado de su color clásico rojo granate, arrancó su viaje. A los mandos iba Juan Besio, un inmigrante italiano de 31 años. Estaba casado, tenía 3 hijos, esperaba un cuarto y apenas llevaba un par de meses en el puesto. Lo asistía el guardia Ángel Rodríguez. El tranvía, diseñado para 36 pasajeros, iba a reventar. Llevaba unas 60 almas a bordo. La gran mayoría eran obreros que intentaban llegar a las fábricas y frigoríficos del sur de la ciudad. Iba tan lleno que Besio ni siquiera se detenía en las últimas paradas. Al acercarse al puente del lado de Capital, Manuel Rodríguez, el encargado de la garita, ya había accionado las señales. Las luces rojas brillaban y la advertencia sonora retumbaba en el aire. El puente estaba levantado para darle paso a la chata petrolera Ítaca 2. Pero el tranvía 75 no bajaba la marcha. Al contrario, se acercaba a una velocidad inusual. Desde la garita, Rodríguez intuyó la catástrofe y empezó a gritar desesperado, pero su voz se perdió en el viento. Los testigos que presenciaron el horror declararían algo escalofriante. Segundos antes del impacto, el rostro del motorman Juan Besio mostraba una expresión de absoluta serenidad. El tranvía rompió las barreras de madera como si fueran escarbadientes y se precipitó al vacío. Unos pocos pasajeros, que viajaban colgados del estribo, lograron saltar al asfalto en el último microsegundo. El resto cayó junto a la pesada estructura de metal directo a las aguas heladas y cenagosas del riachuelo. El vehículo quedó clavado en el lecho del río. Solo asomaba su parte trasera. El caos se apoderó de la mañana. Transeúntes y boteros se tiraron al agua podrida en un intento desesperado por salvar vidas. Minutos después, llegaron bomberos y policías. Pero la trampa ya estaba cerrada. La mayoría de los pasajeros habían quedado atrapados dentro del vagón. El saldo fue devastador, entre 56 y 58 muertos. Solo hubo 5 sobrevivientes, 4 hombres y una sola mujer. El último cuerpo en ser rescatado fue el del motorman Juan Besio. La morgue de la isla de Marchi se llenó de cuerpos. Entre ellos estaba el de Leonardo Puma, un chico de apenas 14 años, la víctima más joven. Una cruda radiografía de la humildad de los que perdieron la vida ese día. El lugar se llenó de las máximas autoridades, desde intendentes y ministros hasta el jefe de la policía. La revista Caras y Caretas publicó fotos impactantes hablando de una siniestra trampa de la muerte. El propio presidente, Hipólito Yrigoyen, asistió a la misa en memoria de los fallecidos y se organizaron colectas masivas. ¿Pero qué fue realmente lo que pasó? La investigación y las pericias revelaron que el tranvía era una bomba de tiempo. El acelerador se había trabado y los frenos estaban completamente desgastados. La autopsia de Besio descartó alcohol en sangre y confirmó la muerte por ahogamiento. El trabajador de la garita quedó libre de culpa. Las familias de las víctimas, sin embargo, tuvieron que esperar más de una década para cobrar las indemnizaciones. Y sí, la historia guarda un giro final oscuro e indignante. Al trágico tranvía 75 lo sacaron del agua. Le cambiaron los motores, le pintaron el número 275 en el lateral y lo mandaron a circular de nuevo. Y así como un fantasma de metal, siguió cruzando el puente Bosch hasta la década de 1940. Adrogué, calle Rosales, 1521. Ahí, desafiando el paso del tiempo y desentonando con las casas del barrio, se levanta una estructura imponente de muros amarillos y ladrillos a la vista, el castillo Castelforte. Pero esta fachada es solo la punta del iceberg. La historia arranca en 1874. El ingeniero italiano José Canale, invadido por la nostalgia, decidió replicar un palacio del siglo XIX de su ciudad natal, Villa Castelforte. Y no hizo una casita de fin de semana, levantó una fortaleza. El complejo original, rodeado por un parque inmenso, tenía capilla, refugio para el guardabosques y hasta un polvorín. Pero el sueño duró poco. Cuando Canale murió en 1883, su viuda vendió todo y se volvió a Italia. Ese terreno gigante pasó de mano en mano hasta que inevitablemente se loteó. El castillo que vemos hoy no es exactamente la casa de Canale. En 1890, un hombre llamado Juan Bando levantó esta nueva estructura justo sobre las ruinas del antiguo polvorín de la fortaleza original. Con el tiempo, el lugar quedó en ruinas, hasta que en 1983 la Asociación Nativos de Almirante Brown compró el predio, que era puro abandono, para salvar la historia del distrito. Y al empezar a limpiar, se toparon con el verdadero mito del lugar.
Ahí fue cuando descubrieron las catacumbas. Resulta que Canale había replicado la red subterránea del castillo italiano original. Las leyendas urbanas aseguran que estos pasadizos kilométricos conectaban el castillo con los puntos clave de la ciudad: la iglesia principal, la municipalidad, la comisaría, la estación de trenes y hasta el famosísimo Hotel Las Delicias, donde veraneaban figuras de la talla de Domingo Faustino Sarmiento y Jorge Luis Borges. ¿Pero para qué servían realmente? Algunos dicen que Canale usaba los túneles para salir directamente a la plaza a disparar cañonazos en las fechas patrias. Otros, más lógicos, afirman que eran vías de escape, refugios seguros o depósitos de armas. Con la división de los terrenos en el siglo XX, muchos de estos pasadizos se hundieron, se llenaron de tierra o fueron tapiados por los nuevos vecinos. Pero el túnel principal sigue ahí, bajo el actual Castelforte. Hoy, con sus ventanales altos, pisos de madera crujiente y lámparas antiguas, el castillo funciona como un museo fascinante. Cuando las condiciones lo permiten, abre sus puertas para que los curiosos bajen al túnel. Año 1924. Una Buenos Aires que miraba al futuro sin olvidar su esencia. Un grupo de empresarios plantó la semilla de un lugar que pronto se convertiría en leyenda. Su nombre, inspirado en el gallo orgulloso de una famosa obra teatral francesa, ya anunciaba elegancia y distinción. Y así fue. Rápidamente, el Chantecler se transformó en el punto de encuentro obligado de la alta sociedad y la bohemia. Su escenario fue testigo del talento de las figuras más luminosas de nuestra historia. Allí vibró la voz inconfundible de Carlos Gardel, desplegó su fuerza arrolladora Tita Merello y también resonaron las letras profundas de Enrique Santos Discépolo. Junto a ellos desfilaron grandes orquestas, como las de Julio De Caro en los inicios del lugar, marcando el pulso de una época dorada. Pero si hay un nombre que quedó soldado a fuego en las paredes del Chantecler, es el de Juan D'Arienzo, el inolvidable rey del compás. Durante las décadas del 30 y del 40, su orquesta se convirtió en la banda sonora exclusiva del cabaret. Su ritmo vivaz y picante llenaba las pistas de parejas. Se decía que D'Arienzo era el alma del Chantecler y el Chantecler el templo donde su magia cobraba vida cada noche. Entre sus cortinas de pana roja, sus palcos altos y una pista que hasta tenía un patio con pileta de natación, el lugar fue mucho más que música. Fue un crisol de historias. Ahí brillaba la figura carismática del príncipe cubano, el mítico animador que le ponía color a las veladas. Y cómo no mencionar la leyenda de Madame Ritana, una de las figuras fuertes de la casa, que según las malas lenguas cuentan, vivió un romance fugaz y apasionado con el mismísimo Gardel. Hacia finales de la década del 50, los gustos musicales cambiaron. El brillo del Chantecler comenzó a atenuarse, hasta que en una última noche de 1959 sus puertas se cerraron para siempre. En 1960 las topadoras terminaron el trabajo. Hoy el edificio de Paraná 440 ya no existe. Sin embargo, su recuerdo perdura en los vinilos que aún giran en el corazón de cada amante del tango. El poeta milonguero Enrique Cadícamo contempló el enorme vacío que dejó la demolición y le puso letra a la tristeza con el tango Adiós Chantecler, un eco melancólico de un pasado brillante y un cabaret que fue testigo de amores, alegrías y silencios. Si caminás por el empedrado del pasaje San Lorenzo, ahí está. Resiste como una anomalía, un susurro del pasado. Es oficialmente la casa más angosta de toda la ciudad. Pero lo más fascinante de esta construcción minúscula no es su tamaño, sino el misterio que envuelve su origen. La leyenda más fuerte y repetida por los vecinos cuenta que este pedacito de tierra fue el regalo de un amo a su esclavo liberto. Según este mito, tras la abolición de la esclavitud, el hombre libre recibió este espacio mínimo para poder levantar su propio hogar y empezar desde cero. Sin embargo, los historiadores tienen otra versión un poco menos romántica. Muchos afirman que la casa es en realidad un residuo arquitectónico, el resultado de feroces disputas familiares, sucesiones complicadas o simplemente el aprovechamiento extremo de los terrenos cuando la ciudad empezó a dividirse y lotearse para sacarle hasta el último centavo a cada centímetro de tierra. En 1919, un inmigrante y empresario austríaco llamado Max Glucksmann abrió las puertas de un espacio cultural llamado Teatro Gran Splendid, ubicado en la avenida Santa Fe al 1860, en el distinguido barrio de Recoleta. El edificio fue diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol, con un solo objetivo: dejar a todos con la boca abierta. Y vaya si lo lograron. El lugar tenía capacidad para más de 1000 espectadores, una deslumbrante decoración de estilo barroco, detalles dorados, un inmenso escenario para óperas y obras teatrales y una imponente cúpula pintada al fresco por el artista italiano Nazareno Orlandi, con alegorías celebrando el fin de la Primera Guerra Mundial.
Durante esas primeras décadas, el Gran Splendid se volvió el corazón palpitante de la vida porteña. Por sus tablas pasaron artistas de talla mundial y sobre todo fue la cuna dorada del tango. Íconos inmortales como Carlos Gardel y Libertad Lamarque hicieron vibrar a multitudes en este mismo escenario. Pero Glucksmann siempre miraba el futuro. Al notar que el cine empezaba a arrasar en el mundo entero, en 1924 decidió dar un giro y transformó parcialmente el teatro en el cine Gran Splendid. Lo hizo con maestría. Respetó los palcos, la cúpula y los ornamentos, pero instaló una pantalla gigante y una cabina de proyección. Hizo historia al ser uno de los primeros cines del país en proyectar películas sonoras y traer estrenos internacionales. Glucksmann era un titán de la cultura. Además de esto, había fundado la discográfica nacional Odeón en 1908 y había financiado las históricas primeras transmisiones de radio desde el Teatro Coliseo en 1920. Gracias a su empuje, el Gran Splendid siempre estuvo a la vanguardia. Sin embargo, nada dura para siempre. A finales del siglo XX, la llegada del cine en multipantalla y el boom de la televisión golpearon duro a las salas clásicas. El esplendor se fue apagando de a poco, y en 1991 el cine cerró sus puertas. Su destino era un gran signo de interrogación, y el fantasma de la demolición sobrevolaba el edificio. Pero en 1998 llegó el milagro. El grupo Ilsa, dueño de la cadena de librerías Jenny y el Ateneo, compró el histórico edificio con un sueño ambicioso: convertirlo en su librería insignia. Bajo la dirección del arquitecto Fernando Manzone, se hizo una restauración faraónica. Se salvó cada moldura, cada palco y se recuperó el brillo de la cúpula, adaptando el espíritu teatral a su nueva vida literaria. Finalmente, en el año 2000, el telón volvió a subir y el Ateneo Gran Splendid reabrió sus puertas. El impacto fue mundial. Hoy la estructura original sigue intacta. Los antiguos palcos VIP son rincones silenciosos de lectura. Las viejas butacas de la platea le dejaron su lugar a estanterías que albergan más de 120.000 libros, y el majestuoso escenario, custodiado por pesados telones de terciopelo rojo, funciona como una confitería donde podés tomarte un café mientras lees un buen libro. En el 2018 fue reconocida como la librería más hermosa del mundo, destacando su mezcla perfecta de arquitectura espectacular y cultura viva. Hoy, con más de 1 millón de visitantes al año, el Ateneo Gran Splendid es mucho más que un local comercial. Es un gran símbolo del patrimonio porteño. El cementerio de la Recoleta es un museo a cielo abierto, lleno de próceres, mármol y gloria. Pero también es el escenario silencioso de dramas familiares dignos de una telenovela. Y de todos sus secretos, quizás ninguno sea tan visualmente elocuente como el que protagonizan Salvador María del Carril, vicepresidente de la Nación en tiempos de Justo José de Urquiza, y su esposa, doña Tiburcia Domínguez. Para entender este nivel de odio hay que ir al origen. Las profundas peleas conyugales y el manejo de la enorme fortuna familiar dinamitaron la relación por completo. La gota que rebalsó el vaso fue un escándalo público sin precedentes para la alta sociedad. Cansado de los gastos excesivos de su mujer, Salvador decidió humillarla. Publicó una carta en los principales diarios de Buenos Aires avisando a todos los comerciantes que él ya no sería cargo de las deudas de Tiburcia. La ofensa fue imperdonable. Desde ese mismo día y viviendo bajo el mismo techo, ella le retiró la palabra. No volvieron a hablarse durante 30 años. Cuando Salvador murió, le construyeron un monumento majestuoso en la Recoleta. Su escultura lo muestra imponente, sentado en un cómodo sillón, mirando hacia el horizonte. Pero Tiburcia, que le sobrevivió varios años y jamás lo perdonó, todavía tenía una última jugada maestra. En su lecho de muerte dejó una orden testamentaria tajante, estricta e innegociable. Su propio busto, en la bóveda familiar, debía ser colocado dándole la espalda al de su marido, por toda la eternidad. Y así se hizo. Hoy, quien camina por las callecitas de la Recoleta y se detiene frente a esta bóveda, puede ver sus figuras de mármol perpetuando un descontento que ni la muerte pudo conciliar. Inaugurado en 1922, el Faro Querandí es un coloso de la Armada Argentina de 54 metros de altura. Pero más allá de su imponente estructura y su asfixiante laberinto de 276 escalones, lo que realmente lo hace famoso en la costa son las leyendas que lo rodean. Se dice que esta torre, la primera en levantarse en lo que hoy es Villa Gesell, esconde mucho más que una luz para los barcos. Esconde los fantasmas de la soledad. Los vaqueanos y los relatos costeros hablan de luces extrañas y errantes que bailan en el horizonte marino en medio de la noche, cuando no hay un solo barco a la vista. Quienes han hecho guardias largas nocturnas en la torre aseguran haber sentido presencias invisibles respirándoles en la nuca. Cuentan que al subir las escaleras en espiral se siente una presión opresiva y escalofriante.
la certeza absoluta de que no están solos en medio de la nada. El entorno es el caldo de cultivo perfecto para la locura. Cuando se construyó este lugar era un desierto brutal de dunas vivas, gigantes de arena que se movían y amenazaban constantemente con sepultar el faro para borrarlo del mundo. Para frenar la arena, plantaron un bosque de coníferas a su alrededor. Hoy los locales aseguran que el viento que silba entre esos pinos trae las voces de los antiguos guardafaros. Hombres cuyas mentes se fueron quebrando poco a poco, víctimas del desgaste mental, el aislamiento extremo y las tormentas implacables. El faro Querandí sigue marcando el límite sur de la reserva dunícola y guiando navíos. Pero para quienes conocen sus secretos, no es solo una guía luminosa. Es un monumento gélido a la resistencia humana, el guardián de los misterios más oscuros que el mar y la soledad se niegan a soltar. ¿Te pusiste a pensar alguna vez cómo se conectaba la gente mucho antes de la era digital y las pantallas? Hubo un tiempo en el que el verdadero pulso de Buenos Aires no se medía en notificaciones ni en likes, sino que latía fuerte en sus esquinas, en la calidez inconfundible de los almacenes de ramos generales y en la charla interminable de sus bares y cafés notables. Estas eran las verdaderas redes sociales del pasado, el alma comunitaria de la ciudad, un universo contenido entre estanterías de madera, donde podías conseguir desde una simple aguja de coser hasta el mejor corte de carne para el domingo. Pero no era solo un lugar de compras, era el epicentro de la información. Ahí, apoyado en el mostrador, se intercambiaban las últimas noticias y los chismes frescos del barrio. Y lo más importante, reinaba la confianza absoluta. Era el reino de la mítica libretita, donde se fiaba la mercadería porque la palabra valía oro y el almacenero conocía a cada familia por su nombre. Y ahí nomás, cerquita, a unos pasos, siempre estaba el bar, el refugio sagrado, con el aroma a un pocillo de café recién hecho o al golpe seco de una copita de ginebra sobre la mesa. El tiempo parecía detenerse. En esos cafés notables se arreglaba el país. Se debatía de política a los gritos, se discutía de fútbol con el alma y se cerraban tratos comerciales con un simple apretón de manos. Entre el humo de los cigarrillos, el canto de las cartas jugando al truco y el repiqueteo de las fichas de dominó, se forjaban amistades eternas a prueba de todo. Hoy, esos lugares son el eco de una sociabilidad porteña bastante lejana, un testimonio nostálgico de un tiempo en el que no hacía falta aplicaciones para encontrarse, porque la esquina del barrio y el mostrador de madera eran simple y sencillamente el verdadero centro del universo cotidiano. Viajemos a 1936. El obelisco recién se asomaba al cielo de la ciudad y deslumbraba a todos, pero en sus entrañas completamente aislados del caos de la avenida 9 de Julio vivía un hombre. Su nombre era José Pociolo, un empleado de la emblemática empresa alemana Siemens, que había sido la encargada de diseñar la iluminación original de la estructura. Durante casi 2 años enteros, este habitante solitario tuvo Buenos Aires literalmente a sus pies. La gente empezó a apodarlo el farero del obelisco. Su única misión, pero sumamente vital, era desafiar las alturas todos los días para mantener encendidas y en perfecto estado las luces del gigantesco coloso de cemento. Imaginen por un segundo esa vida, la soledad absoluta en medio del centro más ruidoso del país, el vértigo constante de dormir a casi 70 metros del asfalto y sobre todo, la vista privilegiada y exclusiva de una metrópoli que se extendía infinita en todas direcciones. Un capítulo insólito de la vida cotidiana. Todos parecen admirar el lujo, el mármol y las bóvedas majestuosas del cementerio de la Recoleta. Pero dentro de esta opulenta ciudad de los muertos existen rincones oscuros cuyas historias solo se susurran con escalofríos. Tenemos que viajar en el tiempo a una época muy distinta. Un tiempo donde quitarse la vida no solo era una tragedia personal, sino un estigma social y religioso imperdonable. La condena era tan profunda y despiadada que cruzaba la frontera de la muerte. Se cuenta que aquellos que tomaban esta drástica decisión sufrían un último y cruel castigo. Se les negaba el derecho a ser enterrados en tierra sagrada o a descansar eternamente junto a sus seres queridos en los monumentos familiares. Las leyendas urbanas porteñas aseguran que por este motivo se creó un sector completamente apartado, un rincón marginado, silencioso y mucho menos cuidado que el resto de las calles de Recoleta. Allí, en la soledad absoluta y lejos de las miradas, iban a parar estos espíritus para encontrar su último y triste descanso. Este pabellón, el pabellón de los suicidas, es un eco lejano de la desesperación y del severo juicio moral de una Buenos Aires antigua, el reflejo de una sociedad que, afortunadamente, ha evolucionado en su comprensión, pero cuyas sombras más frías todavía se siguen proyectando en los relatos y mitos del cementerio.
Este nombre es un título ganado a pulso en 1821 para celebrar las instituciones que le dieron a la ciudad su primer gran brillo intelectual. Sin embargo, el verdadero eco del pasado no está en sus aulas, ni en sus bibliotecas. Está debajo. Delimitada por la calle Perú, Alsina, Bolívar y Moreno, esta zona encierra un origen fascinante. Antes de ser la Manzana de las Luces, fue la imponente ciudadela de la Compañía de Jesús. Los jesuitas, llegados en el siglo XVII, levantaron aquí un complejo monumental. Su obra cumbre es la iglesia de San Ignacio de Loyola, que hoy se yergue orgullosa como la más antigua que se conserva en Buenos Aires. Pero los jesuitas no solo miraban el cielo, también cavaron a una profundidad de entre 3 y 6 metros. Tejieron una red espectacular de túneles de ladrillos y argamasa, los llamados túneles de San Ignacio, que tienen más de 300 años. Su propósito era tan doble como la Buenos Aires de aquella época. Oficialmente era una red de defensa estratégica que unía la Procuraduría de las Misiones, el Cabildo y el Fuerte, permitiendo el escape y la comunicación ante un ataque pirata. Pero extraoficialmente se susurra que eran las venas perfectas para el contrabando, el verdadero motor económico de la ciudad colonial. Lo más increíble es que este pasado no está sellado. Se puede visitar. El recorrido guiado es un auténtico viaje en el tiempo. La Manzana de las Luces es un nombre que evoca razón y progreso, pero su legado más perdurable es este mundo subterráneo. Un recordatorio perfecto de que toda luz proyecta una sombra y toda historia visible tiene una contraparte oculta. La próxima vez que camines por la calle Perú, recordá que la historia más profunda de Buenos Aires no siempre está a la vista. A veces está solo 6 metros bajo tus pies, esperando ser escuchada. Estamos en la ciudad de La Plata, la primera mitad del siglo XX. Allí vivió Vicente Batista, un inmigrante italiano cuya esperanza de una nueva vida fue devorada por la neurofibromatosis, una enfermedad que desfiguró por completo su cuerpo y su rostro. Fue bautizado por la crueldad anónima de la calle como el hombre elefante. Batista vivió en reclusión casi absoluta. Su mundo se redujo al arroyo del Gato y los alrededores del hipódromo platense, donde intentaba sobrevivir vendiendo flores o cartones. En su vida no hubo amor ni amistad. Su tragedia fue silenciosa y anónima. La indiferencia total de caminar como un fantasma entre una multitud que elegía mirar para otro lado. Murió en 1952, tan solo como había vivido. Nos alejamos de La Plata y nos metemos en los pasillos de Buenos Aires más oscuro. Estamos en el Hospital de Clínicas, en 1937. Aquí encontramos al segundo Vicente, Vicente Martínez. Martínez no tenía neurofibromatosis, sino probablemente acromegalia, una condición que le daba aspecto de un gigante deforme. Sufría tanto rechazo que las propias autoridades del hospital lo mantenían escondido y recluido en una habitación del sótano. Curiosamente ahí, en ese escenario de encierro, se cruzó con Horacio Quiroga. El escritor estaba internado sufriendo un cáncer terminal. Vio en Martínez un reflejo de su propio dolor y soledad. Quiroga intercedió por él y logró que le permitieran salir de su encierro, forjando una amistad improbable en los márgenes del sufrimiento. Fue una conexión tan profunda que la noche en que Quiroga decidió quitarse la vida, mandó a llamar a Vicente para compartir con él una última y desoladora despedida. La vida de Vicente Batista y la vida de Vicente Martínez nunca se cruzaron, pero sus ecos se mezclaron en la memoria colectiva de la más profunda indiferencia. Buenos Aires, 30 de mayo de 1985, cerca de las 6 de la tarde. Parecía una lluvia de otoño más, insistente pero inofensiva. Sin embargo, con el correr de las horas, esa persistencia se transformó en furia. Durante toda la noche y todo el viernes, el cielo no dio tregua. El agua caía a balazos, golpeando sin piedad los techos y las calles porteñas. Para las 3 de la madrugada del sábado 1 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional registró un récord espeluznante. Habían caído más de 308 milímetros de agua. Buenos Aires literalmente se estaba ahogando. 14 personas perdieron la vida, arrastradas por la corriente o por la desesperación. Cerca de 90.000 vecinos tuvieron que ser evacuados en medio de la madrugada, abandonando sus hogares con lo opuesto. Barrios enteros se transformaron en postales venecianas de desolación. Palermo, Flores, Villa Urquiza, Belgrano, Saavedra. El agua no distinguía entre zonas opulentas o zonas humildes. Todo quedaba bajo su manto implacable. Con los bomberos y la defensa civil completamente desbordados, la verdadera salvación fue la solidaridad anónima. El vecino que ofrecía un bote, el que prestaba un techo alto o compartía un plato de comida caliente. Pequeños héroes en medio del desastre. ¿Pero por qué tanta devastación? Fue una lluvia excepcional, sí,
pero también desnudó problemas estructurales profundos de una ciudad construida sobre arroyos entubados como el Maldonado y el Medrano, sumideros obsoletos, falta de planificación a largo plazo y una urbanización desmedida hicieron el resto. La naturaleza, simplemente, reclamó lo que alguna vez había sido suyo.